Hola, hola. Hoy en Mentes en Equilibrio tenemos de nuevo a Jessica Toski, también colega, migrante, y hoy hablamos de un súper tema que tenía ganas desde hace mucho y también nuevamente creía que pues Jessica Toski eres como la ideal porque como lo saben de la vez pasada del video de feminismo que hicimos, es especialista en perspectiva de género, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de ¿cómo poder diferenciar entre si es una diferencia cultural, si es cultural o es violencia? ¿No? Ese es el tema de hoy. Pero bueno, antes de adentrarnos a este tema que creo que es bien, bien importante para las mujeres migrantes sobre todo, pues me gustaría que nos presentáramos, Jessy, que para quienes todavía no han visto el otro video que es buenísimo y si no, después de ver este, váyanse a ver el otro y todos los que tengo con Jessy, pues para que te conozcan. Así que cuéntanos un poquito quién eres, qué haces. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente bonita? Yo soy Jessica Toski, yo estudié psicología en México. Por muchos años me dediqué en México a trabajar con mujeres víctimas de violencia. Durante 18, 20 años que estuve en México fue como mi principal trabajo. Todo lo que tiene que ver también con un poco de investigación, psicoeducación, consulta. Y bueno, ahora migré a Canadá, Quebec, y aquí continúo trabajando un poco, ya abrí un poco como la población, ¿no? Objetivo a la que trabajo, porque también ya pues son estas situaciones de migración, pero sigo teniendo este objetivo principal siempre de trabajar con mujeres. Qué lindo, Jessy. Bueno, y dejaremos todas las redes de Jessy. Jessy también tiene su canal de YouTube. Las dos subiremos este video en nuestro canal. Tal vez algunos me vean a través del de Jessy. Pero bueno, para que la sigan, que sirve contenido de valor súper bueno, súper Mm, profesional. Entonces, bueno, Muchas un gracias. gusto tenerte por acá, Jessy. Y bueno, pues Gracias. para los que sean nuevos en Mentes o vengan de parte de Jessie, mi nombre es Irene El Valle, soy migrante desde hace 9 años en España. Este año ya cumplo 10, mi 10º aniversario por acá. Felicidades. Muchas gracias. Ya haremos pachanga a ver qué hacemos para festejar. Y Sí. bueno, pues me dedico a trabajar con personas migrantes y parejas multiculturales, sobre todo como todo el tema de cómo el proceso de duelo, ¿no? Y de readaptación a veces influye en las relaciones de pareja. Eso es lo que hago cuando trabajo con parejas. Y bueno, justo, Jessy, por eso te invitaba, porque que veo que muchas parejas se enfrentan, ¿no? Como a estas diferencias constantemente, ¿no? Ujú. Y creo que muchas veces las personas migrantes, pues el hecho de salir de su país, de estar lejos de su red, de inicialmente creo que muchas empiezan con con cierta dependencia, ¿no? Dependencia de mi estatus migratorio, porque nos tuvimos que casar o porque mi visado depende que vivamos juntos. Dependencia económica, porque en lo que tú ¿no? Como reconstruyes laboralmente, pues el acuerdo es que yo te sostenga o que yo pague la mayoría de las cosas. Dependencia emocional, porque pues si no conoces tanta gente, pues yo soy tu persona. Y eso creo que es un punto que a veces puede hacer que parezcan algunas cuestiones culturales y sea pues violencia psicológica, emocional. ¿Tú qué opinas de esto? A ver, empecemos un poquito hablando por ahí, ya después nos adentramos al tema. ¿Tú qué has visto en ese sentido? Pues mira, sí es un tema muy importante a trabajar porque justo para mí, por ejemplo, antes pues no era algo que yo pudiera ver, pero bueno, yo migré por amor, ¿no? Por estar en una relación de pareja. Por eso es que yo tomé la decisión de cambiarme de país y efectivamente sucede todo esto que comentas. Hay mucha dependencia, aunque no lo quieras. Para mí fue al principio muy complicado porque pues siempre he sido una mujer muy independiente, muy autónoma en México, desde hace muchísimos años vivía sola, todo. Y justo como lo dices, llegar aquí, depender pues del idioma, porque no hablaba el idioma, no podía trabajar en ese momento aún por todos los procesos migratorios, no conocía personas, porque bueno, pues toda mi referencia era él. Sí hay una situación, un choque ahí muy especial que se da, ¿no? En las mujeres o en las personas que migran por una pareja, ¿no? Que está en otro país. Entonces, sí es un tema que es importante analizar, hablar, porque pueden surgir de ahí como varios temas también periféricos que a veces no vemos, ¿no? Y que a veces no sabemos también cómo diferenciarlos. Sí, totalmente. Esto que dices, o sea, sí creo que esta pérdida de autonomía inicialmente es muy común.
Y aquí, o sea, hay que normalizarlo. Tal vez el contexto de cómo se construye una relación cuando alguien migra por amor, sí da a que en una fase inicial se genere esa, ¿no? El me recargo o mi pareja es quien me carga, ¿no? Ujú. Pero el ideal, y como lo platicamos en el video de feminismo, pues es construir relaciones horizontales en donde compartamos y hay un balance en el poder, ¿no? En las responsabilidades, etcétera. Y cuando en una pareja intercultural no se equilibra esta balanza, pues se mantiene esa dependencia y esto puede dar, ¿no? Como a un dominio, a un abuso de poder, a manipulación. Si además a eso le añadimos, que ahora se me viene en mente, si tú todavía no hablas el idioma y yo soy el puente para que tú te comuniques y funciones, pues todavía más, ¿no? O sea, como cada cosa que la persona migrante, en este caso las mujeres, tienen que reconstruir, pues es una cosa que les puede tal vez hacer depender un poco más de la pareja, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, definitivamente importante hablar como lo dices. Y bueno, como dijiste, tú migraste por amor, ¿no? Platícanos, y ahora sí, les vamos a abrir que este es un video especial que cuando Jessie me lo propuso, me emocionó mucho, me pareció un acto valiente, me sentí honrada de que quisieras hacer esto conmigo. Y es que Jessie normalmente nos comparte, pues, como la profesional que es, pero hoy viene a compartir también pues parte de su experiencia personal, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente esto es un acto de valentía porque además como terapeuta, ya hablaremos de eso, tenemos también como estos temores, ¿no? O a veces llegamos a frustrarnos de vivir ciertas cosas incluso con las que trabajamos, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría un poquito que nos cuentes, que empecemos, ¿no? Como tú migraste por amor, platícanos qué te pasó a ti, qué pasó en tu relación. Claro, pues mira, pues igual muchas gracias Irene, porque justo era un tema que yo quería hablar, pero sí necesitaba hablarlo de una manera también profesional y compartirlo, ¿no? De una manera, pues que esto que voy a compartir pueda servir a otras personas. Y justo, pues como decías, tiene que ver con lo que hago de manera profesional y que eso también es un choque, es un impacto, ¿no? Decir, ¿cómo, cómo es que esto puede pasarme? Y bueno. Pues sí, yo migré con una pareja, él vivía aquí desde hace muchísimos años, 20, 30 años, 25, 30 años, y tuvimos una relación a distancia durante un año y luego vine a vivir con él durante un año más. Y después de ese año, bueno, habíamos iniciado el proceso de apadrinamiento y en una ocasión sucedió en una noche que pues él ejerció violencia física conmigo, ¿no? Contra mí. Entonces, eso para mí fue como totalmente, evidentemente, como siempre, yo creo la mayoría de los casos lo es inesperado, ¿no? El acto de violencia de parte de una persona a la que tú amas y con la que tú estás construyendo algo, ¿no? Estás teniendo planes a futuros. En mi caso, algo que, por ejemplo, migrar, ¿no? Que era algo que yo jamás había pensado, ¿no? Salir de México jamás me había pasado por la cabeza y que fue justamente porque me enamoré, ¿no? Porque me enamoré y dije, bueno, vale la pena, te quiero una vida, ¿no? Con esta persona, hay un plan a futuro. Y entonces de repente pasa eso y se destruye, ¿no? Y de ahí, pues bueno, eso es de manera general lo que pasó. Hubo un acto de violencia, ¿no? Una noche, bueno, voy a describir ahorita lo que pasó en esa noche y luego igual íbamos como un poco hablando de qué pasaba antes también, que a lo mejor pude haber visto ahí algunas cosas, ¿no? Eh, Ese día, por ejemplo, en la mañana yo estaba muy contenta porque había hecho varias cosas. Yo pensaba que tenía una mañana muy productiva, ¿no? Porque había enviado muchos correos electrónicos a México para recuperar información y documentos porque quiero entrar a la orden de psicología. Entonces había pasado toda la mañana haciendo esos trámites complicados. Ya más tarde él me dice, vamos a un centro comercial porque necesitaba comprar unas cosas. Vamos y en el transcurso del camino yo le empiezo a contar muy contenta que lo que yo había hecho en la mañana y él empieza a molestarse. Para mí fue muy extraño que él empezara como a levantar la voz y a decirme que no eran así las cosas, que yo no tenía que haberlo hecho así. Y en ese momento para mí sucede algo que que ocurría ya en otros momentos, que era, él no hablaba, no, su primer idioma no era el español. Entonces medio hablaba el español, yo no hablaba francés. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor es una situación de que la lengua, ¿no? Del idioma. A lo mejor no está entendiendo lo que yo quise decirle. E intento explicarlo nuevamente, más despacio, bajo el volumen de la velocidad de cómo hablo, y le empiezo a explicar, no, yo estuve viendo los correos, por esto, no. Y él insiste, es que no, eso no es lo que tenías que hacer, es que no es posible. E iba manejando, entonces me empieza a levantar más la voz y me dice, pareces una niña.
¿no? Yo no soy tu papá, algo así dijo. Entonces yo ahí me enojé muchísimo y empiezo a gritarle también, ¿no? Como, ¿pero por qué me dices eso? Porque no entendía qué estaba pasando. Total que en algún momento me di cuenta que estamos en la autopista y que es peligroso, entonces yo como que me callo porque dije, bueno, aquí puede pasar otra cosa. Pasa, llegamos a la tienda, a partir de ahí me ignora completamente. Yo salimos de la tienda, él hace sus compras, yo iba como detrás de él, en un momento lo perdí de vista, regresamos a la casa después, no me habla durante todo el transcurso del día y ya en la noche, pues yo me quiero ir a dormir, él ya estaba en la recámara y llego y él está como con la computadora viendo una película, me acuesto y le digo que si por favor puede bajar la luz a la computadora porque estaba muy fuerte, no podía dormir, me ignora. Me doy cuenta que tiene audífonos, entonces le quito uno de sus audífonos, le digo, oye, ¿puedes bajarle la luz a la computadora? Y me dice no, y sigue viendo la película. Yo dije, bueno, está enojado, le voy a dar unos minutos, en algún momento probablemente lo va a hacer. No lo hace, después de varios minutos le digo otra vez, total que estamos así como en la tercera ocasión, él me toma de la muñeca, solo me sostiene la muñeca y me dice, ten cuidado. Y entonces eso a mí me pareció desde ahí ya como una amenaza, ¿no? O sea, ya estábamos enojados. Y yo en este enojo igual cierro su computadora y le digo, tienes que respetar las cosas que dijiste. Tú dijiste que no podíamos ver la computadora en la recámara. Y en eso él se enoja mucho y me toma otra vez de la muñeca y me dobla el brazo muy fuerte, muy, muy fuerte. Yo pensé que a mí me iba a romper el brazo. Él es un hombre muy grande, muy fuerte, ¿no? Yo tenía mucho miedo y entonces empiezo a gritarle, suéltame, suéltame, me estás lastimando, me estás lastimando. Y él no me suelta de verdad. Yo en ese momento pensé que me había roto el brazo, porque era muy fuerte lo que le estaba haciendo la presión. Y yo en lo que alcanzo a gritarle es, esto es un delito, esto es un delito. Entonces en ese momento lo que él hace ya es soltarme. Yo salgo de la recámara y no sabía qué hacer porque era invierno, era enero, ¿no? Había habido tormentas de nieve, era casi medianoche, yo no hablaba el idioma, entonces pienso, ¿qué hago? O sea, yo tenía mucho miedo de quedarme ahí. Dije, hablo el 911, no voy a saber explicar qué pasó porque no puedo hablar el francés, ¿no? Ujú, Y dije, bueno, ¿qué hago? Total que busqué en internet qué hacer en esos casos. Puse víctimas de violencia en Quebec y me aparecieron varias opciones y una de esas era la Casa de Mujeres Inmigrantes en Quebec. Y dije, ujú, bueno, inmigrantes han de hablar español, ¿no? Entonces hablo y desafortunadamente en ese momento la persona que responde, porque a medianoche no había mucho personal, no hablaba español, pero me alcanza a decir, alcanzo a entender que me dice que al otro día hay una persona que habla español, pero que si estoy en riesgo, hable al 911. Pero aún así dije, pues no puedo explicar qué está pasando en el 911. Y él sale y me quita las llaves de la casa, ¿no? Entonces, porque yo salí como de la cámara, salgo con una maleta chiquita, como en ese momento queriendo salir, pero no sabía ni a dónde ir, ¿no? Y él me quita las llaves de la casa. Entonces, cuando él me quita las llaves de la casa, yo me doy cuenta que no me puedo ir en ese momento porque todos mis papeles están en la recámara. Él regresa a la recámara y se cierra en la recámara. Entonces, yo me doy cuenta que no puedo salir porque ahí está mi pasaporte, ahí está todo, ¿no? Dije, bueno, si me voy, ya no puedo regresar, ya no tengo llave. Entonces, bueno, lo que hice fue meterme en la otra recámara, cerrar con seguro y quedarme despierta toda la noche, ¿no? Y con mucho miedo de que él llegara o de que quisiera entrar otra vez a la recámara. No hizo nada durante toda la noche y al otro día en la mañana yo hablo a la casa, había una persona ya en español y me dice que yo puedo ir a la casa, ¿no? Entonces me explica cómo funciona en ese momento, me abre un poco el panorama de cómo funciona en Quebec y me dice que si quiero ir, que puedo ir a la casa, quedarme, es una casa de mujeres inmigrantes, que puedo tener una recámara ahí y que pueden llamar a una patrulla, ¿no? Para que me vayan a buscar. Entonces digo, sí. Salgo de la recámara para empezar a acomodar mis cosas y me lo cruzo en el pasillo. Y yo tenía un miedo, Irene, o sea, cuando me lo encuentro de frente, yo empecé a temblar porque me dio mucho miedo que me viera a hacer algo, ¿no? Pero él me ignora y ahí es una de las primeras contradicciones que empiezo a sentir porque yo lo quería, ¿no? Yo estaba enamorada de él. Y entonces él me había hecho daño y una parte de mí esperaba una disculpa, ¿cómo estás? Preocupación de su parte, ¿no? Yo tenía el brazo súper hinchado, inflamado, inflamado, inflamado. sí, o No lo sea, podía mover. la fuerza para que se te ¿Sí? hinche. Ujú, Exacto, ¿no? Entonces tenía como todo inflamado, no podía mover el brazo y él no, como si nada hubiera pasado, se preparó su desayuno, se puso a ver la tele y entonces yo seguía en shock porque era como la violencia había pasado, ¿no? Y hace nada, es como si nada hubiera pasado él. Yo estoy pensando, ¿qué hago? Me voy. No sabía, esa es otra cosa, ¿no? Que importante que hablemos. No sabía, según mi situación migratoria, qué iba a pasar conmigo, ¿no? Entonces
En ese momento, por mi cabeza atraviesa de, no, o sea, pero ¿qué tal que lo denuncio y tengo que irme a México? ¿No? Tengo que regresar en este momento. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Total, le escribo a una amiga porque yo estaba con la duda en ese momento ya de qué hacer, ¿no? Yo ya había pedido la ayuda, todo ya iban a buscar, pero aún así, o sea, en mi cerebro pasaban muchas cosas y aún así estaba la incertidumbre. Y le escribo a una amiga también feminista que vive aquí, psicóloga, y ella, a que le agradezco mucho porque me dice, o sea, exactamente lo que necesitaba escuchar, ¿no? Sal de ahí, estás en peligro, no te puedes quedar ahí, ¿no? Y hay opciones para ti en Quebec, ¿no? Opciones migratorias para que puedas quedarte aquí, si eso es lo que quieres. Porque además yo no estaba tan segura si quedarme o no quedarme todo, ¿no? Total que bueno, pues ya. Cuando llega la patrulla, la policía, él ya se había ido a hacer snowboard, como todos los días, como si nada hubiera pasado, un día normal para él, Qué fuerte, ¿no? o sea, ¿no? Como esta parte de no pasa nada, ¿no? Como minimizar el acto de violencia, el comportamiento, ¿no? Exacto, o sea, eso fue para mí algo también como que yo me seguí sintiendo violentada, ¿no? Como otra violencia. El que No no hice parara nada. la falta de culpa, que no hubiera culpa, ¿no? O sea, me Exacto. parece como una gran red flag, ¿no? Decir, y es que además ni siquiera se siente mal decir, perdón, se me fue, ¿no? O sea, no, no pasó nada. Nada, 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 ¿no? Y además cuando él me quitó la llave en la noche, cuando él quita la llave, que yo traía mi pequeña maletita, que no había metido nada, pero traía la maleta, que quita la llave, él me dice, si te vas sin la llave, haz algo bueno por primera vez, me dijo, ¿no? Y entonces, como que yo pensé todo eso en la noche, en la mañana, todavía una parte de mí, es bien interesante toda esta parte contradictoria que yo siempre había visto desde afuera, ¿no? Con las personas, las mujeres que había trabajado y que cómo me estaba pasando a mí. Yo sabía que tenía que irme, yo sabía que ya no había nada ahí para mí, pero al mismo tiempo yo seguía queriéndolo y seguía teniendo este sueño, o sea, pues no se había roto de la noche a la mañana, ¿no? Para mí, y el ver que no hacía nada, que no se disculpó, que no había remordimiento, que no había absolutamente nada, pero bueno, ya llega la patrulla. Los policías me ayudan a salir de ahí, no puedo sacar todo, me dicen, saca lo esencial, entonces solo hice como dos maletas y ya me llevan en la patrulla. Los policías hablaban francés, entonces yo no entendía muy bien qué me decían, pero me preguntaban sobre mi familia, a dónde podía ir. Yo dije, no conozco a nadie, no tengo a nadie, no hablo el idioma. Pues ya me llevan a la casa de mujeres y pues ahí empieza como otra vez, ¿no? Como que ese es como un parteaguas, ¿no? El día de la violencia, lo que pasó antes y luego del día de la violencia, lo que pasa después. Ujú. Y a ver, Jessy, tengo muchas preguntas. Primero que nada, lamento que hayas tenido que vivir una experiencia así, porque si de por sí es complejo estar lejos de nuestra red, en una situación así es bastante duro, ¿no? Sí, El vivirlo, como dices, en un país diferente al tuyo, con la barrera del lenguaje, ¿no? Del idioma, decir, ¿cómo llamo? ¿Cómo explico lo que me está pasando? ¿No? claro. ¿No? Lejos de tu familia. Y también pienso en ti mucho como colega y como terapeuta, cómo viene tal vez a veces esta culpa, no decir, ¿cómo a mí que yo me dedico a esto, ¿no? Y, por ejemplo, te comparto rápido antes de que sigamos en el tuyo sin quitar el foco, pero yo también sufrí violencia de adolescente en una relación de pareja física, emocional, incluso podría pensar que hasta sexual, ¿no? Si bien no hubo un abuso físico, pero sí mucha manipulación para ciertas cosas. Entonces, entiendo lo que es vivir eso. Por un lado, pero yo te lo cuento porque yo ahora que trabajo con parejas y que pasé mi ruptura, fue como, yo como terapeuta de pareja, o sea, como este fracaso que uno vive, o sea, además de lo duro que es la violencia, Ujú. y lo he escuchado de muchas mujeres que se dedican a trabajar con mujeres, ya sea abogadas, ya sea psicólogas, trabajadoras sociales, y dicen, y ahora lo estoy viviendo yo. Y esto por un lado, recordarte y recordarle a las que nos escuchen que antes de nuestra profesión pues somos personas, ¿no? Y que así como yo atravesé esta ruptura y esta sensación de que fracaso, que sé que no, ¿no? Racionalmente lo entiendo, pero en algún momento lo sientes, pues que lamento mucho que haya sentido también esta Ujú. presión añadida de cómo puede ser que no lo haya visto, cómo puede ser que no haya podido reaccionar antes. Y creo que le diste un punto que quiero preguntarte y es, pues ahora si quieres nos vamos a estas cosas que tal vez dejaste pasar, que creo que son como estas,
pequeñas señales que podrían ayudarle a otras mujeres a reconocer la violencia en fases iniciales, ¿no? Pero primero preguntarte como, ¿qué pensabas y qué sentías? Como dices, o sea, en el durante ya un poco nos contaste como miedo, al mismo tiempo confusión de le quiero, también como un poco como de no sé qué va a pasar con mi estatus migratorio, pero después cuando ya pides la ayuda, ¿qué pensabas y qué sentías, Jess? Seguía muy, muy confundida y sí seguía sintiendo también responsabilidad. O sea, en algún momento, sí, por ejemplo, el hecho de cerrarle la computadora, ¿no? Decía yo, bueno, es que también eso de cerrar la computadora, o sea, me empecé a dar cuenta que estaba justificándolo, ¿no? O sea, que empezaba yo a justificarlo. Bueno, sí, es que le cerré la computadora, eso también puede ser un poco violento, ¿no? Y entonces era como ir para atrás. ¿No? De, a ver, Jessica, no, o sea, eso es estás creyendo en la justificación, es normal, ¿no? O sea, el hecho de extrañarlo mucho el primer mes la pasé muy mal, porque además, o sea, una parte de mí decía que bueno, que no saber nada de él, pero una parte de mí, de mi corazón, de mis emociones, quería que él me escribiera, ¿no? Como, oye, ¿estás bien? Donde él sabía que yo no conocía a nadie. Él no estaba cuando yo salí de la casa, no sabía nada, ¿no? Él regresó a la casa y no me vio. Ujú, Ya. Y nunca recibí un mensaje de él, de su familia, ¿no? O sea, yo intentaba ponerme en su lugar y decía, bueno, si estoy en su lugar, una persona está en México, nos enojamos y esta persona se va, yo a lo mejor si digo, no quiero molestarlo, ¿no? Con mi mensaje y todo, que pueda ser también violento, le pido a alguien de mi familia, a lo mejor, oye, le pueden escribir para saber si está bien, dónde está, si tiene dónde quedarse. Nada, nada, nada. Entonces era seguir como afirmando, ¿no? Que no era la persona de la que yo me había, o sea, ¿quién era esa persona de la que yo me había enamorado, ¿no? Entonces ahí era otra vez como estar muy triste porque lo extrañaba muchísimo. Me acuerdo en dos ocasiones muy claras que estuve a punto de llamarle así de ya, o sea, hablemos, ¿no? Vamos a hablar, vamos. Y era otra vez como echarme para atrás y decir, no, Jessica, no, no lo hagas, no lo hagas. Es normal que lo extrañes, es normal que aún lo sigas queriendo, acuérdate, ¿no? Estás viviendo tu duelo. O sea, todo el tiempo era una eterna discusión conmigo, la pasé muy mal. No sabía además con el proceso migratorio qué iba a pasar, ¿no? Entonces yo era como la duda de en qué momento tengo que regresar a México o si me puedo quedar, cómo me puedo quedar aquí. Entonces ya las personas empezaron a darme información acerca de eso. Puse una denuncia porque en ese día que la patrulla fue a buscarme, los policías me preguntaron que si quería denunciar, pero pues yo no entendí, ¿no? ujú, Entonces, pues afortunadamente y buena onda, y la verdad es que eso me agradó mucho de Quebec, de los policías de aquí, se dieron cuenta pues que yo no había entendido. Entonces, 2 días después regresan a la casa con una policía en español, una mujer policía que habla español, y me pregunta que si quiero hacer una denuncia, ¿no? Que me habían preguntado sus compañeros, pero que se dieron cuenta pues, que yo no había entendido. Entonces, cuando ella me pregunta a los 2 días, mi primera respuesta fue sí, o sea, sí quiero hacer una denuncia, pero, no sabes lo duro que fue. Me ujú, acordé tanto de las veces que acompañé a mujeres a hacer denuncia y todo, y dije, O sea, yo sabía que era difícil, pero nunca, nunca, nunca me di cuenta lo difícil de verdad que era hacer una denuncia en contra de una persona a la que amas, ¿no? Y a la que hace 2 días, con la que hace 2 días estabas haciendo planes a futuro y no, este día que puse la denuncia fue muy, muy duro para mí, ¿no? Explicar lo que había pasado y todo ese proceso, o sea, fue como muy sumando cosas, porque además en la casa me encontré con otras mujeres también, víctimas de violencia, porque era es una casa especial para mujeres víctimas de violencia, y en donde cuando compartía mi experiencia, había de parte de ellas, por ejemplo, esta parte de, pero fue solo una vez, pero era la primera vez, ¿no? Y como que se sorprendían, pero era la primera vez, ¿no? Pero fue una vez. Y entonces eso también a mí me hacía dudar. Yo decía, ujú, pues sí es cierto, o sea, la verdad es que no la pasaba tan mal con él, porque es cierto, no era un monstruo. O sea, si hubo, después de varios meses y han pasado 2 años, ahora puedo ver que hubieron otras cosas que a lo mejor te vamos a hablar, ¿no? Pero en ese momento yo decía, pues sí es cierto, o sea, en comparación de las historias que escucho aquí, ¿no? Fue una ujú, sola vez, fue esto, y otra vez era intentar justificar, justificar, y otra vez como empezar pero a lo mejor sí exageré, ¿no? Y si lo busco, y híjole, es que le había hecho esto, esto y esto y esto por mí, no era un mal hombre, no, o sea, esa guerra interna yo creo que fue como muy difícil, y la parte sí de la culpa y de la vergüenza, sí llegué a sentir vergüenza ujú. de decir, ya no me voy a dedicar a esto, o sea, ya no voy a dar consulta a mujeres, porque ya no puedo, o sea, yo en algún momento decía, ya no.
ya no soy apta, ¿no? Ya me pasó y ya no puedo. Ujú, Y otra vez venía esta parte racional mía de no, pero, o sea, acuérdate que le puede pasar a cualquier mujer, no importa. Era una lucha, de verdad, que yo decía, ¿será que si yo no supiera toda esta información o la tuviera, mi experiencia sería diferente? O sea, me hacía yo muchas preguntas, como me hubiera quedado ahí, ¿no? Por el miedo a no saber qué iba a pasar con mi situación migratoria, a justificar porque efectivamente era la primera vez, ¿no? ujú. Fue esta como primera ocasión que ocurrió la violencia física y eso me hizo realmente darme cuenta que es preocupante que muchas mujeres en situación de migración estén con parejas así, ¿no? En donde se justifica, ¿no? Ujú. Y ahí en la casa entonces vi que había muchas mujeres que habían pasado por muchos años incluso de violencia, esperando sus documentos porque el hombre les decía siempre como, si nos separamos te van a regresar a tu país, ¿no? Porque dependes de mí, ¿no? Sí. Y como no tenemos esa información, entonces muchas mujeres pues se quedaron. A muchas ni siquiera les, o sea, hicieron el apadrinamiento. Ujú, Muchas no hablaban el idioma, por ejemplo, fue algo que me di cuenta porque estaban tan encerradas, ¿no? En estas relaciones. ujú. Entonces, de verdad fue, ahora lo veo y para mí fue una experiencia que enriqueció muchísimo más todo lo que soy profesionalmente, pero que me costó emocionalmente muchísimo, muchísimo. Ay, me imagino que fue súper duro, Jessy. A ver, antes de seguirte haciendo algunas preguntas que me gustaría que nos compartieras, obviamente siempre sintiéndote cómoda, ¿no? Y bueno, espero que las personas que escuchen el testimonio de Jessy pues sean sumamente respetuosas con los comentarios, ¿no? Como con esta compasión de que pues sí, cualquiera puede estar ahí, que eso ahora voy, ese es uno de los puntos que quiero tocar. Pero lo primero, esta parte de la culpa, ¿no? Como uno a veces llega a justificar de yo le provoqué, yo le hice enojar, y yo siempre recuerdo como el otro es responsable de cómo expresa su enojo, ¿no? Claro. Ujú. O sea, definitivamente es algo que también a mí me pasó decir, pues tal vez yo lo orillé, ¿no? Y estaba tan enojado que perdió el control. Y esto que te dicen de, bueno, pero solo fue una vez, sí, pero siempre se empieza por una primera vez y de ahí cada vez es más fácil que hay otras veces y que estas veces también suba de nivel, ¿no? Y yo también salí en esa primera, o sea, el hecho de que a mí me golpeara, lo mío sí fue puño seco y de verme en una situación así fue literal el puñetazo, me abrió los ojos de cosas que yo había normalizado, que no lograba ver del todo, que eran psicológicas, que eran sutiles, y hasta que no me dio un golpe fue el día que abrí los ojos. Y por supuesto que no se puede juzgar a quien después de un primer golpe aún así se sigue quedando porque hay mucha manipulación, viene la culpa, viene Ujú. también como toda esta batalla interna de la que hablas, ya incluso pensándolo como en el contexto de la migración, como dices, viene todo este temor que a veces se mete de y te van a regresar y no te van a creer, o sentir que no te van, o sea, no vas a poder expresar, ¿no? O contar lo que pasó Claro. aquí en marcos generales, que ya hablaremos de eso a más detalle, pero al menos en Europa conozco que en la mayoría de los países hay una ley ya no solo que protege a la mujer migrante, sino que le ayuda a regularizar su situación, incluso que hasta muchas veces es una vía más rápida y te dan el pasaporte. ¿No? Y te protegen y te ayudan ya no solo a tener el papel, sino a que puedas trabajar, a que puedas sostenerte, ¿no? Hay Ujú. muchos programas en España, si ya tengo más conocimiento, para ayudar a la mujer migrante que sufre violencia de género, ¿no? Hay Sí. ayudas económicas, hay refugios, lo hay, ¿no? Incluso una invitación que me venía a la mente, Jessie, es que quien ve este video y conozca alguno, que lo pongamos en los comentarios, que hagamos Sí. red en este video Eso y sería buenísimo. que Ujú. después Que dejen nosotras el país de donde están y cuáles sí, son los que sí, conocen. que después nosotras recopilemos toda esta información incluso en un Ujú. Excel o en nuestros blogs, poner así como toda una red de información por países. Así que si nos quieren ir ayudando, vamos haciendo una Sería red buenísimo. de asociaciones privadas, ONGs, etcétera, que ayuden a la mujer migrante que sufre violencia de género, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, este desconocimiento, también el shock de esa situación, me imagino que bloquea, uno no sabe cómo responder, ¿no? También aquí un poquito de psicología, perdón que haga esta pausa, pero
siempre en una situación en la que nos sentimos en amenaza y en estado de supervivencia, vienen tres respuestas usualmente: atacar, paralizarse, huir, ¿no? Ujú. Y en tu caso fue intentar huir, y cuando viste que te quitaron las llaves, te metiste al cuarto, pero buscaste la manera de huir. Esa fue tu respuesta. Y aquí no hay respuesta correcta o incorrecta. Todas son naturales y de supervivencia. A mí Sí, me salió a atacar. sí. Yo jamás hubiera pensado la fuerza que me vi ese día, Wow. ¿no? Cargué un garrafón de estos grandotes de agua y se lo aventé. No le di, pero yo cargar un garrafón Claro, con toda la muerta, lo que adrenalina. me vi hacer, o sea, me salió a atacar, ¿no? Y en Ujú. otro cualquier otra persona diría, pero es que ¿cómo te expusiste? No lo piensas, te sale ese instinto, ¿no? Entonces Sí, también normalizar un poco las respuestas que nos salgan, incluso quien se paralice, porque a veces también hay culpa de la respuesta, de la sí, exacto. reacción, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Esto que decías, por ejemplo, de la reacción también, esta como violencia reactiva, ¿no? O agresión, por ejemplo, que tú tuviste, también comentar que es normal y está bien en el sentido de, bueno, como dices, es instinto de supervivencia, estas respuestas. Y, por ejemplo, a mí me ha pasado que llegan mujeres y me dicen, es que yo también lo violenté. ¿No? Yo también yo le aventé esto, yo también lo golpeé. Y cuando analizamos, hacemos este análisis de la conducta, decimos, pero fue una respuesta. Ujú, ¿No? Fue una respuesta. Y hay muchas también, a veces, pues se quedan en esta justificación. Bueno, sí es que él me violentó, pero yo también. Pero no se dan cuenta que su respuesta, su conducta fue una respuesta a la agresión. Fue por sobrevivir, que es diferente, ¿no? ujú. Ujú, Y Jessy, aunque creo que, o sea, sí quiero que hablemos de este después, de qué pueden hacer las mujeres, me gustaría que hablemos del antes. O sea, sí, ujú, esto que siempre hablamos de forma preventiva, pero por un lado, a ver, son varias preguntas a la vez, es mucha información. Pero a ver, por un lado, tú como experta en temas de género, en temas de violencia, ¿no? Como dijiste, creo que todas somos vulnerables a sufrir violencia, y la mujer migrante, en base a estar fuera de su red y a esta reconstrucción a la que o sea, a la que se enfrenta, está un poco más expuesta. ujú, ¿Tú habías detectado otro tipo de violencias antes de esta que fue, o sea, ya la física es muy visible? ujú. ¿Tú habías detectado algunas otras señales? Yo estuve mucho tiempo muy confundida en el gaslighting, ¿no? O sea, había muchas cosas que él hacía que yo decía, esto es gaslighting, es manipulación, pero al mismo tiempo venía la duda de, pero ¿qué tal si de verdad no entendí lo que él quiso decir o él no era lo que él quería decir? Porque pues él no habla español perfecto y Ujú, entonces ahí me quedaba yo en la justificación y en la duda, ¿no? Porque había cosas, no sé, me acuerdo, por ejemplo, que una vez, ¿no? Él... me decía cosas, ¿no? Como, vamos a hacer tal cosa a tal hora. Y yo le decía, ok, y yo estaba lista y entonces después me decía como, no, 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 pero yo no te dije que hoy, o yo no te dije que a tal hora, tú te equivocaste, es que tú no entendiste. Y entonces yo decía, pero estoy segura que él me dijo que hoy o que era esa hora, pero luego también venía, pero a lo mejor sí no entendí bien, o a lo mejor él no lo dijo bien porque no habla español. Y bueno, ahí creo yo, después del tiempo y trabajar en eso, me di cuenta que sí, hubo mucho gaslighting, muchas cosas de violencia como psicológica, manipulación que él trataba de hacer, cosas que me decía, por ejemplo, cuando empiezas a salir aquí, cuando empiezas a integrarte, no te juntes con la gente de Latinoamérica porque no es tan bueno quedarse en los grupos, ¿no? Entonces yo decía, ah, ok, tiene sentido, ¿no? Sí sabemos que no es bueno quedarse todo el tiempo en el grupo. Y luego entonces yo intenté hacer cosas, actividades con quebecuas, ¿no? Y entonces la primera vez fue una actividad para hablar justo un círculo de mujeres, ¿no? Y ujú, entonces le digo, ay, mira, está esta actividad de círculo de mujeres, son feministas, quiero ir. Y entonces le enseño la dirección, yo todavía no sabía moverme aquí en la ciudad, y le enseño la dirección, me dice, ah, está lejísimos, te vas a hacer como una hora y cacho, y está muy lejos, y me dice, y yo te digo una cosa, ten cuidado con las personas de aquí porque son muy hipócritas, y ten cuidado con las cosas que digas. Y mm, entonces de repente me empezaba a soltar mucha información, me acuerdo una vez que yo traía una bolsa que decía, todas las personas deben de ser feministas en francés, y estaba muy contenta porque me iba a la escuela. Y me dice, ¿vas a salir con esa bolsa? Y yo, sí, ¿por qué? Me dijo, pues yo tendría cuidado porque aquí la gente es muy, como muy cerrada y no quiere mucho a las feministas, entonces no sé cómo se vayan a tomar el hecho de que tú te vean con esa bolsa. Y yo como buena inmigrante dije, no quiero
molestar a las personas de aquí, ¿no? Haciendo estas cosas que no les gustan y no conozco la cultura. Él era mi única referencia de la cultura. Y entonces me la quité, Ujú, cambié la bolsa, no fui al grupo de mujeres, ¿no? Y después cuando ya, después que lo dejé y todo, me di cuenta que no eran cierto todas las cosas que decía, que no ujú, eran ciertas, ¿no? Y entonces ya ahí justo digo, mi intuición en ese momento, porque yo sentía que, ¿por qué no? O sea, ¿por qué me dicen no te relaciones con la gente latinoamericana, pero tampoco te relaciones con la gente de Quebec? Entonces, ujú. que me quedo solamente con él todo el día, todo el tiempo. Entonces, esas cositas eran las cosas que yo detectaba mucho la comunicación. Fue una constante que yo justifiqué mucho tiempo por la falta de la lengua, ¿no? Entonces, para Ujú, mí siempre estuvo esa idea de que es una situación multicultural, ¿no? Diferencia cultural por la lengua, a lo mejor no nos expresamos de la misma manera, pero siempre hubo el tema de la comunicación desde que yo empecé a vivir aquí, pero siempre lo justifiqué con la parte de la lengua. Y digo, ahora me doy cuenta que no era así porque después me he relacionado con otras personas en diferentes maneras y no es necesariamente así como funciona la diferencia de lengua, ¿no? sí. Entonces, ahí me doy cuenta que mi intuición también muchas veces me dijo cosas, pero yo me confundía a la hora de no saber cómo eso se daba en una relación multicultural y Ujú. justifiqué muchas cosas con esta parte, tal vez es cultural, tal vez es cultural. Ujú, Pues sí, qué importante esto que dices y cómo, ¿no? O sea, a través de esto que dices, era mi persona de referencia con la cultura, ¿no? Era como ujú, este puente con los demás. Entonces, claro, él de a poquito, ¿no? Como utilizando esa situación de poder, ¿no? ujú, Contigo, pues no, con los latinos no, porque si no, no vas a aprender el idioma y no te vas a integrar. Pero también cuidado con los de aquí porque son muy especiales y son muy cerrados y cuidado con y una hora, ¿no? O sea, como con estos pequeños actos te voy diciendo que esto no, que esto no, que esto no, para mantenerte aquí conmigo, ¿no? claro, sí. En vez de que sea Sí, alguien que apoye, ¿no? O sea, como que una pareja lo que te invitaría es, sí, a construir lazos, ¿no? A claro. reconstruirte, a reconstruir además algo que profesionalmente para ti, pues él sabía que tú eras especialista en eso y como, claro, ve, tal vez de ahí te sale alguien con quien colaborar, ¿no? Era un no, 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 estos no chiquitos que terminan siendo un no grande, ¿no? Y te meto miedo y Sí. mantengo esa dependencia, ¿no? Mucho, y me metió mucho miedo en cuestiones también de inmigración. Por ejemplo, había unas cosas que él me decía. Me acuerdo mucho que cuando estaba yo en la casa, los primeros días en la casa, aquí cómo funciona Quebec, es que puedes permanecer en la casa 6 semanas. eh, y después te pasan a otra segunda etapa, ¿no? Donde puedes tener ya un departamento y vas como, pero entonces te van dando como ayuda igual económica, abogados y todo. Y entonces yo al principio no quería aceptar y me acuerdo que mi intervenante, que es la persona como que te ayuda, me dijo, ¿no? ¿Por qué no quieres aceptar la ayuda, ¿no? Para eso está el gobierno de Canadá, de Quebec, lo hace para eso, para ustedes. Y entonces yo le dije, es que mi ex me decía siempre, ¿no? Y es que él me decía, si en algún momento te pasa algo o tienes alguna situación, nunca aceptes la ayuda del gobierno. Nunca, porque el gobierno te va a ver como una persona mala, ¿no? Te va a tachar en la lista y te va a poner como en la lista negra. Y entonces es lo peor que puedes hacer, aceptar la ayuda del gobierno. Y eso lo tenía tan grabado, Irene. Y entonces yo tenía un miedo de aceptar la ayuda. Yo quería salir ya de la casa por decir, no, yo no, si me voy a quedar aquí, yo no quiero que me pongan en la lista negra. Y Ujú, entonces cuando empiezo a hablar con mi intervenante, con otras personas, o sea, pues me doy cuenta que es totalmente falso. O sea, para eso están las ayudas, para eso están los procedimientos que se han hecho específicos para víctimas de violencia, pero de ujú, verdad era un miedo que yo ya tenía de no quiero nada porque no quiero estar en la lista negra. ¿No? Y que ujú. no me había dado cuenta yo porque, como dices, era mi única referencia de cómo suceden las cosas aquí. Claro, y pienso un poco cuando también dices cómo me pasó a mí, o sea, que el gaslighting es algo muy sutil y va de poquito en poco, poquito en poco, poquito en poco, y aunque muchas mujeres se sienten culpables o confundidas o como que esto, la intuición, ¿no? Es que hay algo que me dice esto, pero luego como que, no, pero me quiere tanto y hace tanto por mí y ha sido mi persona, pero Mm, son cosas sutiles las que es como una red de una telaraña, ¿no? Que va como tejiéndose poco a poco y que cuando nos damos cuenta estamos atrapadas en esta historia, ¿no? claro. Nuevamente, si bien yo no viví en la violencia de género siendo migrante, la viví en mi país, ¿no? Pero me aisló e incluso, o sea, no era como el gobierno es malo, pero era tu mamá es mala. Entonces, claro, yo pensaba, o sea, él logró separarme de todas las personas que me pudieron haber ayudado a salir.
Y fue un Claro. poco así, ¿no? O sea, que no tenga amigas, que no tenga amigas latinas, menos feministas, ayuda al gobierno porque de esta manera te mantengo, ¿no? Sí, Aquí. aislada. Ujú. Ujú. Sí, sí, Ok, sí. y además del gaslighting y todas estas estrategias, algo más que te venga en mente que haya sido otra señal que tal vez ya ahora lo ves, ¿no? Y que pudiera ayudarle a alguien que esté escuchando y que diga, ay, a mí esto me pasa, a mí, y yo esto también lo Pues tengo en mi relación. un poco ligado a la comunicación, ¿no? Que cuando discutíamos, que llegamos a tener alguna discusión, por ejemplo, para mí un básico siempre es la comunicación, en cualquier tipo de relación, ¿no? Entonces, él en lugar de como de hablarlo, ¿no? De pasaba algo y yo siempre lo invitaba como vamos a platicar lo que pasó, ¿no? Y era como él un poco como no, porque no tiene caso hablarlo, más vale hacer cosas, ¿no? O sea, que se vean los hechos, los cambios, hablar. Y yo decía, bueno, tiene un punto, ¿no? Está bien, pero yo no veía cambios, ¿no? Lo que él hacía, por ejemplo, era, si nos enojábamos, en lugar de hablar en ese momento o intentar calmarnos o decirme, ¿no? Por ejemplo, el tiempo fuera, lo que hacen algunos, ¿no? De que voy a salirme, voy a respirar y después regreso y platicamos. Ujú, Él se iba sin decirme nada, se iba por horas, ¿no? A hacer snowboard, a correr, al gimnasio, lo que sea, y regresaba como si nada hubiera pasado. Y él ujú, era como si nada hubiera pasado. Me hablaba normal, y entonces para mí era como, no. Y algo que hacía, ¿no? Era que me daba cosas, me ujú, daba regalos, ¿no? Como en esta luna de miel, pero que yo en ese momento pues no había identificado, ¿no? Porque discutíamos pues normal, no sé, por algo que, lo que sea, ¿no? Y que no eran grandes discusiones, pero que yo quería hablar de eso, él se iba porque no quería hablar y cuando regresaba pues ya rezaba bien, me traía algo que sabía que yo iba a querer, una plantita, ¿no? Lo que sea. Y o de repente como que planeaba un viaje. Estábamos en COVID, entonces no podíamos salir mucho, ujú, pero sí aquí por Canadá, no, pues que nos vamos a quedar el fin de semana en un chalet, ¿no? Que hice esto. Entonces eran pequeñas cositas y que para mí yo decía, esto es como la violencia, o sea, y en ese momento no la tenía identificada, pero decía, pero es como si me pidiera perdón a través de las cosas, ¿no? ujú. Pero al mismo tiempo yo decía, bueno, pero es que a lo mejor culturalmente necesitamos también hablar, ¿no? Como estos lenguajes del amor, como el Pero tal vez es su expresa. lenguaje del amor y así. Claro. Ujú, Entonces ahí yo tenía mucha confusión todo el tiempo y ahora pues reconozco que la pasaba mal mucho tiempo. O sea, sí me recuerdo muchas ocasiones triste durante la relación o porque no tenía con quién hablar. Estábamos en COVID, ¿no? Él no hablaba conmigo cuando nos disgustábamos, no le gustaba. O sea, él era una persona, la persona más feliz y hermosa del mundo si estábamos bien. Pero si discutíamos o yo me sentía mal o quería yo como que habláramos de un tema que quería yo arreglar, él ujú, huía y regresaba con un regalo. ¿No? ujú, Como, y entonces ahí era, ahora por ejemplo yo tengo eso muy claro, o sea, porque digo, sí, una persona puede a lo mejor tener este lenguaje del amor, que yo creo que una parte sí era un poco, él hacía eso como de dar cosas, ¿no? A lo mejor no tenía habilidades de comunicación, pero ahora yo digo, ok, yo puedo entender eso, pero sí voy a estar con una persona que tenga por lo menos la disposición de aprender a comunicarse, ¿no? Que tenga la disposición de aprender a hacer las cosas diferente, ¿no? Si yo le digo, ok, yo entiendo que tu lenguaje del amor es darme cosas y demás, pero para mí no es suficiente, me gustaría que platicáramos y que intentáramos solucionar lo que pasó. Si sí, una persona no está dispuesta a que eso, me den mi plantita, pero que esté dispuesta a reparar, ¿no? Y a tomar claro. responsabilidad, que eso Ujú. lo hacen las parejas saludables, ¿no? Tomar responsabilidad del conflicto y hacer acuerdos para el cambio, ¿no? Entonces, una red flag es si esta persona solamente te da, te lleva de viaje, tal, después de una pelea, pero nunca soluciona. Pues sí, ¿no? Como que digo, no que siempre sea violencia, pero te habla de que es una persona que tiene una dificultad de hacer una negociación y una pareja intercultural lo que requiere es negociar nuestra cultura, ¿no? No Exacto, sí, imponerte yo la mía. Ujú, sí. Sí, y yo siempre tenía como eso en mente, como yo le decía mucho, es que te das cuenta, venimos de una relación a distancia de un año, luego nos toca vivir juntos por COVID todos los días, todo el día, porque era lo que tocaba en ese momento. Es evidente que vamos a tener situaciones a arreglar y que hablar, que lo vamos a, o sea, es un choque muy fuerte, ¿no? Pero no, él no estaba dispuesto a hablar, ¿no? O sea, como que le daba flojera, su actitud era como, no, ¿para qué? Mejor vamos a hacer las cosas ya, como hay que hacerlas bien. Y yo ahí siempre, o sea, ¿será la cultura? ¿Será la diferencia cultural? Porque así sea, él así aprendió a hacerlo. Entonces, creo que yo hice de más, porque creo que cuando entras a una relación, pues siempre tienes igual hay un esfuerzo que hacer por construir la relación juntos. Y cuando entras en una relación multicultural, creo que hay un poco más de esfuerzo, ¿no? Por conocer más la cultura y todo eso. Pero sí, ahora yo reconozco que yo di demasiado.
o sea, di demasiado y no vi como que algo de lo que yo quería, lo que yo estaba esperando, lo que yo pedía, porque lo pedía muy claramente, no me regresaba. Entonces creo que en mi caso yo esperé demasiado a que eso pasara, que para mí un año, pues sí, a lo mejor algunas personas pueden decir que no fue demasiado, pero ahora yo me doy cuenta en mí que sí fue mucho. Ahora soy más como, no, si esto ahora pasa así, bye, no voy a invertir mi tiempo en esta situación. Claro, y que quien ha vivido violencia siempre después piensa como fue mucho tiempo. O sea, yo también pienso como aguanté de más, ¿no? Pero eso también Sí, lo vemos ya estando fuera, ¿no? También creo que sí, ahí, digo, sé que tú has tenido tu trabajo personal con esto, ¿no? Que es lo ujú, que hoy te permite hablarlo y compartirlo y ponerlo claro, al servicio de otras migrantes, lo cual me parece como un gran regalo y súper valiente. Pero pues sí, creo que ahí es cuando toca como esta autocompasión, decir, a ver, no me voy a dar latigazos, fue lo demasiado complejo. Claro que me hubiera encantado ver algunas señales antes, pero estando dentro, como dices, el amor a veces nos puede nublar, ¿no? O ujú, estos intentos, ¿no? Como en la fase luna de miel del ciclo de violencia, pueden sí, nublar, ¿no? Como, por eso es la fase, ¿no? Porque también tiene su secuencia por algo, ¿no? Entonces puede nublar pues nuestra perspectiva o nuestro criterio, ¿no? Y, sí, y ya en tu caso, además, creo que no solo es como discernir con lo que es cultural, sino se le añade también la pandemia, decir, bueno, pues estamos en pandemia, confinados, pues es obvio que va a haber tensión, o sea, también sí, y sí pasó que en pandemia mucha gente como que al inicio normalizó ciertas cosas, pero también en pandemia hubo explosiones de temas de género, ¿no? Entonces sí. ahí ya era como ¿cómo le Una dicen? gran bomba. Cultivo, sí. Y ya ahí explotó lo que iba de poco a poco, tal vez, como que fue una máquina de tiempo que aceleró procesos, ¿no? de violencia. Jessy, ¿qué sientes que te hizo a ti vulnerable, no? O sea, esto que decías de cómo yo, que me formé en esto, que he acompañado mujeres, que me sé los Ujú. procesos, que me sé las fases, que me sé las estrategias, ¿no? De manipulación. ¿Qué sientes que a ti, con toda esa información que sí tienes, ¿no? Que yo creo que eso al menos te dio claridad e hizo que fuera un año y no fueran 3 o 5 o 10, a ti en lo particular, ¿qué te hizo vulnerable? Para mí, sí lo tengo muy claro, fue el contexto de inmigración, ¿no? El no hablar el idioma, el no tener redes aquí ni a dónde ir. O sea, Ujú, yo pensaba muchas veces, incluso en la relación, cuando me sentía muy mal porque habíamos discutido por algo, porque él no quería hablar y se iba, ¿no? Yo decía, ¿qué hago aquí? O sea, si estuviera en México, yo ya lo hubiera mandado muy lejos, ya me hubiera ido, ¿no? Me hubiera salido, me hubiera ido a mi casa, ¿no? O no sé, hasta a casa de mis papás, en el caso que ya viviera yo con él, bien así, o sea como que siempre veía en México y hubiera tenido más opciones porque tenía mi red allá, tenía mi idioma, yo conocía perfecto qué hacer en México, a dónde ir, con quién ir, qué hacer, y aquí no tenía nadie, ¿no? O sea, porque además justo la pandemia hizo que pues que yo no, en un año, todo ese año que estuve con él, no tuve la oportunidad de integrarme, ni siquiera ir a la escuela de francés, lo tomaba por Zoom, ujú, entonces todo eso a mí me hizo muy vulnerable y sí yo creo que justo eso, no tener a quién ir, a dónde ir, cómo expresar, ¿no? Lo que decías también hace rato, lo que me estaba pasando. Empecé a hacer como algunas amigas y algo que yo vi, amigas latinas también o inmigrantes, era que era una cosa que muchas personas o muchas mujeres normalizaban, el pasar por cosas así. Y que al final, por ejemplo, tengo en mente tres amigas, ¿no? Que en ese momento platicamos y que mencionaban las mismas situaciones de comunicación, de no entendimiento y que era para nosotros, bueno, pues es una situación cultural, pero al final estas tres amigas también se separaron porque la violencia estuvo escalando, ¿no? Hasta que llegó igual la violencia física o en otras situaciones y se separaron. Entonces, cuando yo intentaba hablar con alguien, encontraba como, ok, no te preocupes, es normal, ¿no? O sea, esto pasa en las relaciones de inmigración. Entonces y no tenía una referencia tampoco de una relación de inmigración sana, ujú, ¿no? Porque era la primera vez que inmigraba, no conocía yo otras personas que estuvieran en esa situación y a las que conocía estaban pasando situaciones similares, pero en ese ujú, momento no sabíamos las cuatro que estábamos en una relación violenta, ¿no? ujú. Entonces, todo eso creo que se agudizó en mi situación y me hizo pues quedarme ahí. Además había una cosa también psicológica un poco cuando yo salgo de la relación y que creo que estuvo presente durante toda la relación, fue como
ya dejé todo en México, dejé mi trabajo, dejé mi casa, o sea, dejé mi familia y todo, ¿y qué? O sea, voy a regresar así como si nada. Y eso es algo que escuché en muchas mujeres después también y que pude verbalizarlo porque yo no lo había visto así tan claramente hasta que dije, sí, es cierto, yo también he sentido eso, ¿no? Como un poco, ¿cómo voy a regresar? Como un poco la vergüenza o sin nada si me vine para acá. Y creo que eso también es algo que nos puede hacer daño, o sea, no importa si tenemos que regresar, regresamos y con la frente en alto y porque estamos, hay que buscar nuestro bienestar, ¿no? Pero este discurso de te fuiste, ¿no? A buscar el éxito y regresas sin nada o como sin nada o separada y muchas mujeres sienten mucha vergüenza por eso. Ujú. Total. Dices dos cosas que creo fundamentales. La primera es esta, ¿no? Como el hecho de sentir que se hizo tanto por migrar por amor, por quedarse por amor, que se ha dejado tanto, que se ha sacrificado tanto, que se ha renunciado tanto, y esto aumenta la presión de que tiene que funcionar, ¿no? Ujú, Y esto hace más vulnerable a la violencia, porque entonces aguanto de más, soporto de más, o sea, tiene que funcionar y además este temor a sentir que regresar sería fracasar. Y yo siempre digo que el verdadero fracaso es estar en un lugar en el que no estás bien y no eres feliz, no claro, regresar a tu país, ¿no? claro, Entonces, ujú. o sea, esto como por un lado, la presión de que tiene que funcionar, el miedo al fracaso, ¿no? Em, y por el otro lado, esto que dices de vivirlo lejos de mi red de apoyo. Yo te quería preguntar, ¿cómo fue vivirlo lejos de tu familia, de tus amigos? E incluso si en algún momento tú ya pudiste abrir esto, porque, perdón, antes de que contestes la pregunta, algo que veo mucho ya más allá de la violencia es que los migrantes no compartimos lo difícil por no preocupar. Y eso Ujú. siempre se los recuerdo como, por un lado, está siendo como muy injusto y muy duro contigo porque mereces que tu gente esté para ti. Y por el otro lado es quitarle la oportunidad a los demás de estar para nosotros. Claro, No, sí. entonces también hay que dejar que nuestra gente sepa no solo lo bonito, sino también lo difícil, también lo duro y también lo Ujú. complejo, ¿no? Entiendo que son cosas que a veces son complejas de expresar y sobre todo a distancia, por teléfono, etcétera, pero ¿cómo fue en tu caso? ¿Cómo fue vivirlo lejos de tu familia, después comunicarlo, después, ¿no? ¿Cómo fue esta parte, Jessie? Pues primero lo comuniqué con mi familia y yo no quería hacerlo. Creo que en otro momento no lo hubiera hecho justo por no preocuparlos, ¿no? Ujú, Porque yo decía, pues, ¿qué van a hacer, no? A lo lejos voy a preocupar a mi familia y yo todavía no sé qué voy a hacer, ¿no? Si me voy a quedar aquí, si me tengo que regresar. ujú, Entonces, y a mí, por ejemplo, lo que me hizo decirle a mi familia fue que mi papá y él tenían comunicación, ¿no? Constante, se llevaban bien. Entonces, yo ujú, sabía que él iba a buscar a mi papá, ¿no? O sea, estaba segura. Y dije, ok, si mi papá se va a enterar, no quiero que se entere por él, ¿no? Quiero que se entere por mí. Y entonces, pues hice una videollamada con toda la familia, como 4 o 5 días después, pues, o sea, me esperé un poco porque de verdad no quería hacerlo, pero dije, no, tengo que hacerlo porque si no, él va a hablarle a mi papá. Y sí, me acuerdo justo que fue un viernes que yo hablé con mi familia y yo tenía como, pues sí, un poco esta angustia de se van a preocupar demasiado, ¿no? Yo pensé que mis papás o mi familia me iba a decir, pues ya vente, regrésate, que haces allá, estás sola, no conoces a nadie, ¿no? Y para mí, gratamente, la verdad es que fue muy grato escuchar a mi papá, a mi mamá también, pero a mi papá muy claramente que me dijo, si te quieres quedar, quédate, ujú. tú puedes sola, tú siempre has sido independiente, tú eres muy fuerte y no tengo duda de que vas a estar bien allá si eso es lo que decides quedarte. Y fue como que, ok, ¿no? O sea, fue bien. Y sí, como que toda mi familia me apoyó, ¿no? O sea, me dijo, pues lo que decida, lo que necesites, aquí estamos, pero mi papá sí fue como muy claro de, si quieres quedarte, quédate, ¿no? Tú vas a hacerlo, tú puedes, siempre has sido independiente, siempre has vivido sola, no tienes de qué preocuparte, ¿no? En ese sentido, y lo que necesites, aquí estamos. Y efectivamente yo les comunico esto un viernes y el domingo él le habla a mi papá. Le hace Ujú, una llamada a mi papá diciéndole que no entendía lo que yo estaba haciendo, que mis amigas me habían manipulado, ¿no? Para salirme de él, de ahí, y que yo había inventado eso. Mi papá le dijo, tú violentaste a mi hija físicamente. Y él le dijo, no, ¿cómo crees, señor? Eso no es cierto, yo jamás me atrevería, no sé por qué ella está diciendo eso, incluso hasta lloró, ¿no? Dice mi papá, ¿no? Que no, que él había hecho tanto por mí, ¿no? Y que cómo era posible que yo hiciera eso.
Pero bueno, entonces ahí fue lo último que supe de él. Conmigo nunca se comunicó, pero sí, sí le habló a mi papá para eso. Y dije, bueno, qué bueno que le dije yo a mi familia, ¿no? Antes que lo hiciera él. Y después a mis amigas, o sea, me costó más, me esperé todavía yo creo que 2 semanas más porque tenía mucha pena. O sea, sí tenía pena en esto de decir, ¿cómo me pudo haber pasado a mí, ¿no? O sea, como la experta, ¿no? En el trabajo de víctimas, ¿no? Y que siempre hablo de prevención de la violencia en la pareja y pues fue el mismo así como decirme, recuerda, esto le puede pasar a cualquier persona, no es tu responsabilidad, ¿no? Y algo que yo siempre le decía a las mujeres con las que trabajaba, o sea, si alguien tiene que sentir vergüenza, es él, no tú como Claro. víctima, ¿no? Entonces esto me lo repetía todo el tiempo y les dije a mis amigas y la verdad es que siempre tuve muy buena recepción de todas mis amigas, mucho apoyo, todas me hicieron sentir igual que pues que no dudaban que iba a salir adelante, pero que igual que estaban ahí para mí, ¿no? En lo que necesitara. Entonces eso para mí fue muy bueno, pero sé que, o sea, no siempre pasa así, ¿no? Y algo, por ejemplo, que a mí a veces me hacía sentir mal eran las mismas mujeres en mi entorno, de la casa, que minimizaban lo que yo había vivido, ¿no? O sea, Mm. cuando compartíamos era como, es que te pasó una vez, es Hay que que... tener mucho cuidado, cada Sí, experiencia es diferente, ¿no? Y violencia es violencia, o sea, sí. y hay niveles, pero violencia es violencia, ¿no? Y de verdad yo dije, qué preocupante, porque incluso yo, que sé del tema, que manejo, que sé que no fue cualquier cosa, aunque puedan decir fue una vez, ay, ni fue tanto, ay, o sea, fue muy difícil. Cada vez que yo escuchaba un comentario así de que, híjole, o una gesticulación de como, ay, como está exagerada, me hacían dudar, o sea, yo pensaba, ¿qué pasará con el resto de las mujeres, ¿no? Que siempre han vivido pensando que es normal vivir violencia o que, bueno, no pasa nada si es una vez y así, pues obviamente se van a quedar más en la relación. Claro, ¿No? y pienso que también esta reacción viene desde esta violencia internalizada que minimiza, ¿no? Como muchas de estas cosas, o sea, Claro. desgraciadamente, y también pienso, ¿no? Un poco por este voto a ellas, ¿no? A su sentir, en el sentido de eh, realmente ahí hablaba la mujer violentada, ¿no? También. Entonces, desde esta misma experiencia como de soportar, 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 ¿no? Y también desde esta minimización y infravalorización, porque cuando una sale de la relación, ahora si quieres hablamos de eso, perdón si nos alargamos un poquito, todavía tú puedes, Sí, me sí, sí, gustaría sí. hacerte algunas Ujú, preguntas más, pero claro, uno sale y tiene que reconstruirse porque una sale chiquita, porque se le fue haciendo chiquita. Yo me acuerdo que así, o sea, salí de esa relación, en mi caso a los 16 años, sin amigos porque me había aislado de todo el mundo, muy desconectada de mi madre, sintiéndome fea, poca cosa, tonta, ¿no? Entonces es una reconstrucción, es volver a creer en ti, es volver a confiar en ti, pero en definitiva yo invito, y es cierto que tal vez no va a ser la experiencia de todas, pero que hablen con alguien que sepan que no les va a juzgar, porque el apoyo de tu gente, aunque sea a la distancia, yo siempre digo que podemos estar físicamente lejos, pero la conexión emocional la podemos mantener y en este tipo de casos necesitamos a nuestra gente. ujú, Hablen con quien crean que no les va a juzgar, ¿no? Y qué bonito sí, que tu padre te recordara, o sea, no solo te dijera, estamos aquí, sino te dijera, tú puedes solo, ujú, tú puedes reconstruirte, decide lo que quieras, ¿no? Que el día de hoy sigues allá, estás ujú, en Canadá, reelegiste quedarte por tu cuenta, ¿no? claro, Entonces, en definitivo, eso es muy, muy importante. Y por un lado pienso, Jessy, también como ya después se añaden otros factores, ¿no? Quién tiene hijos, cómo se manipula a través de los hijos, claro. cómo se manipula a través de la custodia de los hijos. Tengo casos en ese sentido. También pienso mucho esto que dices, ¿no? Como él va y dice, es que sus amigas la manipularon. Si siempre son las amigas las que manipulan, no somos las que manipulamos, porque muchas veces me ha Claro, tocado el rol de manipuladora, ¿no? sí, Mala, claro. que rompió la relación. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, el discurso es el mismo, ¿no? Sí, En definitiva. totalmente. Ujú, Y bueno, si bien yo creo que el tema de mujeres que sufren violencia con hijos nos da para otro tema de este, y ya me gustaría que regresaras como experta y que diéramos herramientas para cómo gestionar algo tan delicado, ¿no? Cuando hay hijos ujú, por medio, pero me gustaría saber en tu caso y tanto por un lado hacia ti misma, pero también como una manera de compartirlo con otras mujeres que pudieran estar experimentando esto.
incluso que sigan dentro o que acaben de salir y estén como sumamente pues en este proceso, ¿no? De sentirse rotas, confundidas, en esta batalla aún. ¿Tú qué aprendiste de esto, Jessy? Tú que hoy, 2 años después, ¿no? Ya de haber vivido eso, ¿qué crees que es lo que te dejó como aprendizaje esta experiencia? ¿Qué cambió en ti, ¿no? Porque yo creo, esto que dicen de, ay, esto de sacarle el aprendizaje, no, yo sí creo que de las crisis y de los momentos duros hay que sacar aprendizaje porque eso es lo que nos permite crecer, avanzar y no volver a repetir. ¿Tú qué aprendiste y qué cambió en ti, Jessy? Yo creo que cambié, sí, cambié en el sentido de ser más como, hacer más caso. Ya de por sí yo siempre decía, hay que hacer caso a la intuición, hay que hacer caso a la intuición, pero creo que sí se agudizó más esta sensación de, si desde el principio siento que por ahí no, Ujú, por ahí no. O sea, no esforzar de más algo que del inicio ya estoy sintiendo que no cuadra, ¿no? Porque a veces me dicen, hay personas que me han dicho, ay, bueno, te has vuelto muy intolerante, ¿no? O sea, como que cada vez ya eres menos tolerante a cuando intentas relacionarte y dices no desde el principio. Para mí es una forma de protegerme y de no perder mi tiempo, ¿no? Porque aprendí también como a reformular mis no negociables, ¿no? ujú, Absolutamente, y están muchísimo más claros. Entonces yo ya ni siquiera le entro, o sea, voy a una cita, 2 citas y digo, no, bye, no, o sea, no tengo por qué esforzarme a intentar algo que hace que no va a funcionar. Y también aprendí mucho a nivel profesional, que era algo que no me esperaba, ¿no? O sea, en los primeros días era lo que más me había como pegado, como, ¿por qué a mí, no? ¿Cómo, qué voy a hacer ahora? Voy a tener que dejar mi carrera, ¿no? O sea, de verdad, a ver, ahora veo pensamientos un poco catastróficos y racionales en el momento, pero, o sea, yo aprendí muchísimo. Ahora me doy cuenta que justo toda la ruta que recorrí después, ¿no? De que salgo de su casa y que voy a la casa de mujeres, pasé ahí además porque mi proceso fue, normalmente pasas 6 semanas ahí y luego te mandan a una casa de segunda etapa. ¿No? Que eso es importante que sepan, por ejemplo, quienes viven en Quebec, que cada país tiene, como decíamos hace rato, su sistema. Entonces aquí te dan esta casa que al principio para mí era como, ay, ¿cómo voy a ir a una casa, a un albergue, ¿no? De mujeres. Pero ujú. la verdad es que además era una casa súper bonita, muy grande, ¿no? Estaba súper linda. Te dan como, igual te ayudan económicamente si lo necesitas, con la escuela de francés. O sea, hay muchos apoyos que te dan en la casa para que tú, la idea es que tú busques tu independencia. Y yo pasé más de 6 semanas ahí porque era un proceso complicado, ¿no? Pasar a la segunda etapa en ese momento no había lugares. Entonces me quedé 3 meses en esa casa, pero pude aprender mucho de todas las otras intervenantes, de las mujeres que estaban ahí también, reflejarme mucho en muchas cosas, escuchar sus historias también, eso me nutrió muchísimo, muchísimo, muchísimo a nivel personal y nivel profesional. Y creo que para mí, por ejemplo, el haber vivido toda esta experiencia a nivel personal ha nutrido demasiado mi experiencia profesional, porque antes todo estaba como acá, ¿no? En lo cerebral, ¿no? En todo el conocimiento que yo había adquirido teórico, ¿no? De leer, de cursos, formaciones, y sí, bueno, de la experiencia de acompañar a mujeres, pero siempre desde afuera, ¿no? De sus vivencias. Y entonces, cuando yo iba pasando por cada etapa, o sea, yo sabía en dónde estaba, ¿no? Ah, sí, esto va a pasar, esto va a pasar, esto, y era bien complicado porque lo estaba viviendo y yo quería salir corriendo, quería hablarle por teléfono y al mismo tiempo era, no, espera, es normal, ¿no? Estás extrañándolo, ¿no? Y entonces ahora, como haber vivido todo ese proceso, creo que me ha dado muchísimo más herramientas también para acompañar a las mujeres, ¿no? Para decir, de verdad, sé por lo que estás pasando y agregar todo el conocimiento que ahora tengo, por ejemplo, en el caso de víctimas de violencia aquí en Quebec sobre inmigración, me permitió conectar con otros organismos también, que ahora estoy muy conectada con el feminismo de aquí de Quebec, ¿no? Las casas de mujeres, ¿no? Y demás. Entonces, toda esa experiencia me nutrió muchísimo y sí cambió mi forma de percibir las relaciones en lo personal, las relaciones de pareja, eh, y a nivel profesional, como tener muchísimas más herramientas de saber exactamente, ¿no? Ujú, Cómo se viven ciertos procesos a nivel emocional, cómo puede ser como bien choqueante de repente tener una cosa, además, todo el estrés migratorio de los procesos, ¿no? De los papeles, documentos que hay que arreglar y ujú, que yo en su momento decidí quedarme aquí y ujú, fue muy complicado. O sea, yo tardé un año en tener ujú, mi permiso de trabajo, ¿no? O sea, durante un año yo no podía trabajar porque estaba esperando que el proceso se cerrara, pero al final hay un proceso, eso es importante que se sepa, ¿no? Hay un proceso para todas las mujeres que han vivido violencia
¿no? Hay un proceso en cada país y en Quebec hay un proceso muy específico que es el PST, que es el Permis de Séjour Temporal, en donde tú puedes acceder a eso, te van a dar un permiso de trabajo, te van a dar un permiso para quedarte aquí por determinado tiempo, puedes trabajar, tienes acceso a la salud y la idea es que sigas construyendo tu vida, que decidas qué quieres hacer, si después decides regresar a tu país está bien y si quieres quedarte aquí también está bien. Ujú. Wow. Sí, o sea, pienso en esto que dice, o sea, primero lo de los innegociables, a mí también me pasó, o sea, que dije, esto, mira, Basta. jamás, ¿no? Y, o sea, porque era, ¿y por qué le hablas a este? Y no dejas que te hago, yo a mis amigos hombres los defiendo a la muerte, pues porque así me conociste, porque yo hablo hasta con las piedras, por eso, ¿no? Si no te gusta, ahí está la puerta bien grandota. Ujú. Entonces sí, uno redefine, ¿no? Como lo que tolera y lo que no tolera, ¿no? Y definitivamente, eso me parece súper importante. Y luego dijiste algo que hasta hice mis notitas porque conecto mucho contigo y es esta parte, o sea, es que es difícil, ¿no? Como salirse del rol del experto y decir, pues sí, ¿no? O sea, en parte lo que estás haciendo hoy es un acto de vulnerabilidad y a mí el concepto de vulnerabilidad desde la mirada de Brené Brown, ¿no? Como esta posibilidad de conexión a través del ser humana me parece hermoso. Entonces, ¿no? Como yo me he dado cuenta con el tiempo que entre más comparto de mí en las redes, que antes era tips de no sé qué, así como un Sí, robot, y entre más muestro que soy imperfecta, que también he vivido ansiedad, que también viví un duelo migratorio, que también he sufrido violencia de género, que me acabo de separar, que sí, que no quiero ser mamá, todas estas cosas me siento también más cómoda siendo terapeuta, ¿no? Y claro. acompañando a otros. Y en definitiva, o sea, es recordar que por un lado, uno puede ser experto en los enfoques, en los métodos, en las estrategias de terapia, pero que en la vida también soy alumna y estoy Sí. contigo en el mismo Ujú. camino y me ponen los mismos exámenes, ¿no? Y me Sí. tropiezo con las mismas piedras. Entonces, por un lado, felicitarte, Gracias. agradecerte por el día de hoy, porque por un lado, o sea, surgió de ti, me pareció súper lindo porque ya había visto que alguien a quien admiro mucho, está Jessica Wolf, que Mm. también vivió en Canadá, también terapeuta mexicana, lo hace. Ella habla, o sea, entrevista y dan testimonios, ¿no? Entonces, en tu caso, me parece como súper, pues sí, no sé, te admiro muchísimo, Jessy, la verdad. Gracias. Pero también, si bien yo ya sentí esta conexión contigo, ya habíamos hecho muchas cosas y nos conocemos desde hace varios años, hoy me Sí. hace conocerte de forma más personal, me hace admirarte aún más. Ay, gracias. Y creo que hoy le has dado un gran regalo a muchas mujeres porque más allá del testimonio y que se enteren de lo que viviste y tal, yo creo que es recordar que se puede salir, que Ujú. puedes reconstruirte en otro país, Exacto. que la violencia es violencia bajo cualquier cultura y que nadie merece quedarse en una relación así, ¿no? Y que a veces es justo el temor y la falta de conocimiento que tenemos, ¿no? De información en la que nos mantiene ahí, ¿no? Entonces, antes de hacerte una última pregunta, yo creo que Jessy y yo, no, no yo creo, Jessy y yo en los comentarios de este video vamos a empezar esta iniciativa que les quiero poner a Sí, todas las mujeres que lean y aunque no hayan vivido violencia, las invito a que si vives claro. en Berlín, si vives en Milán, pongas una asociación de que sea o para violencia de género o para mujeres migrantes o ya si se puede violencia de género para mujeres migrantes. Yo Sí. pondré la que esté en Sevilla, buscar, trabajé en una, pero pondré algunas otras que encuentre. Jessie pondrá las de Quebec. Invito a Sí. que cada mujer ponga una, para que en algún punto tal vez haya alguna mujer que vea este video, que pueda ir a los comentarios y encuentre esa asociación que la salve, que la ayude a salir, ¿vale? Sí, la información es básica y es súper importante que tengamos esa información. Ujú. Muchas gracias, Jessy. Pues quiero cerrar con algún último mensaje que quieras decir sobre tu experiencia para alguna mujer que que te escuche el día de hoy o en los días que vean el video. Algo que Claro, pues justo eso, que podemos salir adelante, que el ser vulnerables no es malo, ¿no? El sentirnos vulnerables no es malo, al contrario, eso nos puede fortalecer en muchísimas, muchísimas áreas y buscar información. A veces es complicado, ¿no?
como encontrar la información si hablamos otro idioma y demás, pero siempre hay como algunos puntos de referencia a los que podemos ir, ¿no? Cambiar el idioma en nuestro ordenador, en nuestro celular para acceder a la información. Hay muchos procesos y bueno, justo ahora yo después de 2 años ya estoy establecida aquí en Quebec, ¿no? Ya tengo mi proceso migratorio como ya más formal. Tengo mi departamento, o sea, he reconstruido toda mi vida, que en el momento parecía muy complicado, ¿no? Porque no tenía la información, pero Ujú, cuando empecé a leer y cuando empecé dije, ok, hay un camino, hay cosas que puedo hacer y las voy a hacer. Entonces, siempre para quienes nos escuchan, redes de apoyo, ¿no? Importantísimo. No se aíslen, sabemos, ¿no? Que es complicado porque hemos hablado de esto muchas veces, pero intentar encontrar estos grupos, estas redes de apoyo, a pesar de que no estemos en nuestro país, es súper importante también para no quedarnos aisladas, ¿no? Y hablarlo, o sea, externalizarlo también nos quita la barrera del que solo pasa en lo interior, ¿no? De que solo pasa en lo privado. Entonces, hablarlo también, externalizarlo, siempre es que alguien más esté también poniendo atención a lo que está pasando en el interior de nuestra relación. ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, Jessy. Yo estoy muy agradecida contigo. Espero te hayas sentido cómoda, apoyada Ujú. también en esto, pues que es un paso, ¿no? Porque lo has trabajado tal vez internamente, yo lo compartes de una forma más pública. Espero que te Claro. hayas sentido cómoda. Quien vea este video, compártalo con sus amigas, familiares, ¿no? Ya no solo si sospechas que lo vive, sino o sea, porque todas necesitamos estar alerta, ¿no? No, Mm. nadie está como libre de que le pueda pasar esta situación y a Ujú. veces un video así de forma preventiva nos ayuda a actuar en el momento indicado o antes o que no pase tanto tiempo. Y pues nada, Jessy, muchas gracias. Te mando un gran abrazo, todo mi cariño, todo mi respeto.